Actualmente la electricidad puede producirse de varias maneras. Básicamente las fuentes de energía se pueden dividir en dos: no renovables y renovables. Las fuentes no renovables emplean recursos considerados limitados, como las plantas energéticas, que para generar la electricidad utilizan combustible fósil, como puede ser el carbón, petróleo, gas, etc. También se podrían incluir en este grupo las centrales nucleares, debido a la gran cantidad de residuos altamente contaminantes que generan. Las renovables provienen de fuentes consideradas inagotables, como por ejemplo, la energía fotovoltaica, que se obtiene con placas solares, la eólica que utiliza el viento para mover enormes aerogeneradores, y la energía hidroeléctrica que utiliza grandes saltos de agua, para mediante generadores o turbinas producir la corriente eléctrica. Esta última es la más usada desde antiguo, aunque necesita de grandes infraestructuras. La electricidad generada de una u otra manera se tiene que hacer llegar al consumidor final, ya sean industrias o miles de hogares. Para evitar pérdidas de energía durante su transporte a largas distancias, se convierte en corriente alterna de 36.000 voltios o más. De esta forma, se puede suministrar a través de los cables y torres de alta tensión hasta las subestaciones. Una vez reducida su tensión, llega a nuestros hogares en forma de 220 voltios de corriente alterna, y aquí empieza la parte que nos interesa a nosotros para nuestro tren Markling. Pero ¿qué debemos saber nosotros de la corriente eléctrica que podamos aplicar a nuestra afición, sin ser expertos en electricidad? Bien, ahora vamos a ver a través de la pantalla del osciloscopio estas dos tensiones que nos suministra el secundario del transformador de Markling. Veamos la primera tensión, que es la fija. Esta es una tensión alterna y, como es natural, tiene forma senoidal, de 50 ciclos, los cuales vemos indicados en esta ventana del osciloscopio. Su tensión fija de 19 voltios queda reflejada en esta otra ventana denominada RMS, cuyo significado es el valor real de la tensión. Veamos ahora la segunda tensión, que es la variable. Esta la podemos disminuir o incrementar a través del mando giratorio del transformador. Esta tensión también es alterna como la anterior, su forma senoidal también es de 50 ciclos. Aquí lo vemos indicado. Estando el mando giratorio apuntando a la izquierda, la tensión que vemos en la pantalla del osciloscopio es de unos 6 voltios. Aquí los tenemos reflejados. Esta tensión no es lo suficientemente alta para que el motor de la locomotora empiece a girar. Por lo tanto, la locomotora permanece parada. Fijaros que la amplitud de la tensión solo ocupa 2 cuadrículas de la pantalla. Aquí podemos comprobar las 2 cuadrículas. Girando el mando hacia la derecha lentamente, aumenta la tensión variable, vemos cómo se incrementa la amplitud de onda hasta llegar al máximo que nos permite el mando. Y nos proporciona 19,2 voltios de amplitud. Fijaros que ahora esa amplitud coge exactamente 6 cuadrículas. Si ahora giramos el mando hacia la izquierda, vemos cómo se reduce esa amplitud hasta quedar sobre los 6 voltios del inicio, que, al no ser suficientes para girar el motor, la locomotora se para. El mando giratorio en su posición máxima a la izquierda con la locomotora parada, tiene un tope. Si lo forzamos pasamos de este tope y se produce una salida de tensión de unos 30 voltios, que activan el relé de la locomotora para efectuar el cambio de sentido. Aquí hay que tener la precaución de soltar lo más rápidamente posible el mando para que vuelva a su estado de reposo, ya que si lo mantenemos presionado durante un tiempo excesivo podemos quemar el bobinado del relé. Esta es la sobretensión que nos proporciona este impulso extra que damos al mando giratorio.
Marklin aconseja que todos los transformadores y demás aparatos electrónicos provenientes de la maqueta se conecten a una regleta de enchufes múltiples con interruptor de conexión-desconexión, que a ser posible corte en las dos fases. De esta forma toda la maqueta deberá ponerse en marcha y desconectarse simultáneamente con seguridad, sin que permanezca conectado por descuido ningún aparato consumidor. Todos los transformadores Marklin vienen de fábrica con una placa donde nos indica las características del mismo, las cuales nos interesa conocer. Veamos qué significan. Empezamos por el número de artículo, en este caso es el número de artículo 6671. La tensión del primario ha de coincidir con la tensión de red de nuestro hogar, que como indica es de 220 voltios. Tiene dos salidas de tensión, una salida constante de 16 voltios de corriente alterna, que se utiliza para todos los aparatos electromagnéticos, y una salida variable de 4 a 16 voltios de corriente alterna, que, mediante el mando giratorio, los controlamos para dar más o menos velocidad a las máquinas. Estando el regulador a cero, si lo forzamos hasta llegar a estas dos flechas, mandamos un sobrevoltaje de unos 30 voltios a la máquina para efectuar el cambio de dirección. Aquí tenemos el símbolo de corriente alterna, lo que nos indica que este transformador es totalmente de corriente alterna, tanto la entrada, primario, como las dos salidas, secundario. Es muy importante tener en cuenta esta cifra, que nos indica la potencia en vatios que nos puede dar el transformador, en este caso son 16 vatios, en ningún caso, la suma de todos los artículos que tengamos conectados al transformador deben superar esta potencia. De necesitar más potencia, hay otros modelos de transformador que dan más vatios. Como hemos dicho anteriormente, Marklin recomienda conectar todos los transformadores a una regleta de enchufes. Con la ayuda del tester, comprobamos la salida constante del transformador para los accesorios. Conectamos la pinza negra del tester en el conector marrón de la masa y la pinza roja en el conector amarillo, y como podemos ver en el tester, nos da una tensión fija de unos 19 voltios. A continuación, vamos a ver la corriente variable, que es la que nos hace funcionar las locomotoras. La pinza negra del tester la dejamos en la conexión marrón, que es la masa, y la pinza roja la conectamos al conector rojo. Observar que, estando el mando del transformador a cero, nos da una corriente de entre 2 y 3 voltios. Esta corriente es insuficiente para girar el motor de la locomotora, por lo tanto, la máquina permanece parada. Empezamos a dar tensión con el mando giratorio, y podemos comprobar en el tester que estaba aumentando hasta llegar al máximo, que nos da unos 17 voltios, esta sería la velocidad máxima. Con el mando de velocidad en posición 0, nos da unos 3 voltios de tensión, como ya hemos dicho insuficientes para mover la máquina. Si forzamos el mando hacia la izquierda, obtenemos una sobretensión de unos 30 voltios, que activan el cambio de dirección de la máquina. Esta acción debemos efectuarla con rapidez, soltando el mando rápidamente, de lo contrario podríamos quemar el relé de la máquina. Ahora, vemos el interior de la locomotora. Este es el relé que efectúa el cambio de dirección. Esta lámina, cuando el relé recibe el sobrevoltaje, se excita de un lado a otro, efectuando el cambio de dirección de la locomotora. Marklin, para el cableado eléctrico de una maqueta, usa un código de colores propio. El color marrón, este se utiliza para la masa general, con su terminal de color marrón. Todos los cables tienen su terminal para conectar en su lugar correspondiente. Estos terminales también siguen un código de color. Pasamos a la corriente de tracción, que es el cable de color rojo, y su terminal de color rojo. El cable amarillo, que alimenta todos los accesorios, desvíos, señales, luces etc. y su terminal amarillo. El cable azul nos sirve para el retorno de los accesorios electromagnéticos a masa. Este tiene dos colores de terminal. En un desvío, la conexión con terminal verde nos indica que está en posición recta y el terminal rojo nos indica que está en posición desviada. En una señal, la conexión con el verde correspondería a vía libre y la conexión con el rojo correspondería a parada. Veamos la forma correcta de conectar los terminales.
El primer paso es quitar el aislante del cable unos 4 milímetros sin dañar los hilos de cobre que sobresalgan. Seguidamente se retuercen y se repliegan hacia atrás. Una vez aflojado el tornillo del terminal, se introduce el cable en la abertura del terminal y se atornilla hasta quedar bien sujeto. El sistema denominado de 3 carriles es característico de la escala H0 de Markling. Desde 1935 hasta 1955, entre los 2 carriles laterales había un carril continuo. A partir de 1956, este se sustituyó por una línea de pucos que pasan más inadvertidos. El contacto central se usa para hacer llegar la tensión a la máquina a través del patín y el retorno masa es a través de los carriles. Estas son las 3 vías utilizadas por Markling. Este modelo de vía M en concreto se empezó a fabricar en 1957. La vía M dejó de fabricarse en el año 2000, aunque sigue siendo muy popular por la gran cantidad que se pueden encontrar en el mercado de segunda mano. Una de sus características es que lleva el balastro incorporado, lo que la hace muy robusta, y al ser toda ella de metal, tanto los carriles como el balastro son contacto de masa, a excepción de los pucos centrales, naturalmente. La vía K se empezó a fabricar en 1969, siendo muy apreciada por su realismo. Los carriles no están conectados entre ellos y los pucos están bien disimulados. No incorpora el balastro, lo que la hace menos rígida, por lo que hay que ser más cuidadoso en el montaje. El paso de la corriente está mejorado gracias a la aleación de metal usado en los carriles. La vía C se comenzó a fabricar en 1996. Vuelve a incorporar el balastro, aunque solo los carriles retornan la masa y no están conectados entre ellos. Esta vía se fabricó pensando en el digital, ya que el material del que están hechos los carriles transmite muy eficazmente las señales digitales. Veamos el diseño de cada vía. En la vía M, toda la parte metálica está conectada a los carriles y toda esta parte central que está aislada son los pucos, que es por donde coge la corriente de tracción el patín de la locomotora. En la vía K, toda esta placa negra brillante es la vía central, es decir, los pucos, estos puntos que se ven aquí. Y en el mismo plástico de las traviesas está acoplado el carril. La vía C es totalmente de plástico. Esta parte de aquí es el carril central o los pucos, que son estos de aquí en el centro. Y acoplados en el plástico tenemos los carriles. Veamos cómo se conecta cada vía. La vía M, al ser metálica, toda ella es masa. Limpiando bien el metal podemos soldar el cable marrón en cualquier parte, excepto el conductor central naturalmente. Y en el propio terminal central o puco podemos soldar el cable rojo. En el caso de la vía K es diferente. Esta tiene unos clips que hay que apretar para introducir el cable, una vez quitado el aislante unos 4 milímetros. El cable rojo en el clip que pone B y el cable marrón en el clip que pone 0. La vía C se conecta con terminales Faston. En el contacto marcado como B se conecta el cable rojo y en el marcado como 0 se conecta el marrón. También se pueden soldar los cables directamente con estaño, siempre respetando lo indicado, marrón en 0 y rojo en B. Para poner en marcha la locomotora, vamos a conectar los cables de tracción de la vía al transformador. El marrón, que es la masa, en el conector marrón y el rojo, que transporta la corriente de tracción, en el conector rojo. A partir de este momento ya podemos mover nuestros trenes. Hemos visto la conducción con una sola locomotora, pero hay que tener presente que cuando damos corriente a la vía, esta es la misma para todo el circuito de vías. Esto implica que todas las locomotoras que estén sobre la vía se moverán a la vez y no las podemos controlar individualmente.
Para evitar esto hay varias soluciones. Una manera de manejar dos locomotoras independientes es montar dos circuitos de vía totalmente aislados y cada uno con su propio transformador. Damos velocidad a un transformador y operamos solo con su máquina correspondiente. Al operar con el otro transformador movemos solo la máquina correspondiente a dicho transformador. Si damos velocidad a los dos transformadores al mismo tiempo, movemos las dos máquinas, pero cada una obedece a su propio transformador. Hay otra forma de conducir dos locomotoras de forma independiente sobre la misma vía, cada una con su propio transformador. La condición es que una de ellas ha de ser una locomotora eléctrica. Con un transformador damos corriente de tracción a través de los pucos a la que no es eléctrica. A la máquina eléctrica le damos corriente de tracción a través de la catenaria. Ambas locomotoras toman la masa a través de los carriles. Para el sistema de una sola vía con catenaria y dos transformadores, tenemos las siguientes conexiones. La salida roja del transformador azul alimentará los pucos de la vía, es decir, la locomotora de vapor obtiene la corriente de tracción a través del patín. El segundo transformador, el blanco, entrega la corriente de tracción directamente a la catenaria. Pero para que funcione, es necesario juntar la masa de ambos transformadores mediante un cable marrón. De esta forma ambas máquinas obtienen la masa a través de los carriles. Las locomotoras eléctricas tienen la capacidad de poder tomar la corriente de tracción por el patín inferior o bien por los pantógrafos situados en el techo de la locomotora. Esto se puede seleccionar gracias a este conmutador. Esta es la palanca que nos permite seleccionar la toma de corriente de tracción. Ahora está en el punto de toma de corriente por el patín. Al mover la palanca, queda en posición de tomar la corriente por los pantógrafos a través de una plancha metálica que une ambos pantógrafos. Ahora, en la misma vía, dos locomotoras. La de vapor que cogerá la corriente de tracción a través del patín y los pucos de la vía. Y la locomotora eléctrica que cogerá la corriente de tracción de la catenaria a través de los pantógrafos. Damos velocidad a la eléctrica, la paramos y esta, la de vapor, no se ha movido. Damos corriente a la de vapor y solo ella se mueve. Naturalmente ambas se pueden mover al mismo tiempo controladas por su propio transformador. En muchos casos, nos veremos en la necesidad de aislar un tramo de vía, o varios, del resto del circuito de vías. En la vía M se utiliza este cartoncito en forma de U, que se coloca encima de la lámina del contacto central, los pucos. De esta forma, tenemos continuidad en la masa de las vías, pero podemos alimentar la corriente de tracción de este sector de vías, bien con un transformador aparte o con un simple interruptor. Montando dos circuitos de vías separados. Cada uno funciona gobernado por su propio transformador, sin interferir en el otro circuito. Al unir ambos circuitos de vía es cuando tenemos que aislar el conductor central en el punto de unión de ambos, para que de esta forma cada circuito sea gobernado por su propio transformador. Además, una máquina puede pasar de un circuito a otro y ser gobernada por el transformador de dicho circuito. En este caso, la masa es común para ambos circuitos. Después de colocar el aislante del carril central, pucos, en este punto, los dos tramos de vía quedan aislados eléctricamente de la corriente de tracción. La masa sigue teniendo continuidad en ambos tramos de vía. A partir de este punto, este tramo de vías se alimentan de la corriente de tracción del transformador blanco. Y este otro tramo de vía toma la corriente de tracción del transformador azul. Por lo tanto, en cada tramo de vía puede moverse una locomotora independientemente de la otra, con su correspondiente transformador. Ahora, pondremos en marcha esta locomotora y comprobaremos que al pasar a la parte aislada, que está controlada por el transformador blanco, si este está a cero, se quedará parada.
Si queremos que la locomotora siga, la podemos controlar con el transformador blanco, ya que ha pasado del tramo controlado por el transformador azul al tramo controlado por el transformador blanco. Si en cualquiera de los dos tramos hubiera más de una locomotora, estas se moverían a la vez al dar corriente con el correspondiente transformador del tramo. La corriente que tenemos en nuestros hogares está compuesta por una fase y un neutro. Es importante que al conectar más de un transformador a la regleta de enchufes, las clavijas de cada transformador coincidan con el neutro y la fase. De no ser así, el patín de la máquina chispearía al pasar de una zona controlada por un transformador a la zona controlada por otro. La siguiente operación es para comprobar que todas las clavijas coincidan con el neutro y fase. Para ello conectamos la masa de los transformadores. Conectamos a un portalámparas, por un lado, a la salida de tracción del transformador azul. Y el otro lado del portalámparas a la salida de tracción del transformador blanco. Con los dos transformadores a máxima velocidad. Vemos que la bombilla no está encendida. Esto significa que las clavijas de los transformadores están en fase, o sea que coinciden en ambos el neutro y la fase. Si sacamos una clavija y le damos un giro de 180 grados y la enchufamos, la lámpara se ilumina. Esto significa que esta clavija tiene el neutro en la fase. Para que la bombilla no se ilumine, volvemos a girar la clavija. Y ya tenemos los dos transformadores en fase, o sea el neutro y la fase en el mismo sitio. Ahora veremos cómo se conecta un accesorio electromagnético de los más utilizados. Un desvío o aparato de vía. El desvío incorpora una doble bobina o electroimán que mediante la tensión correspondiente efectúa un movimiento lineal que mediante un mecanismo mueve los espadines del desvío a un lado u otro. Para su conexión tenemos el cable amarillo conectado a la salida amarilla del transformador que nos da tensión al desvío. También tenemos dos cables azules que son el retorno de masa de cada bobina. Estos dos cables se conectan al pupitre, correspondiendo el cable azul con terminal verde a la toma de color verde y el cable azul con terminal rojo a la toma de color rojo. De esta forma, al pulsar el botón verde del pupitre, el desvío ha de quedar en posición de vía recta y al pulsar el botón rojo, las agujas han de quedar en posición de desvío. De no ser así, hay que intercambiar los terminales de los cables azules. La toma de masa, cable marrón, ha de conectarse del transformador a la entrada lateral del pupitre. Veremos que el farol del desvío nos indica la posición del mismo. Ahora está en curva, desviado, de forma que una locomotora haría este recorrido. Ahora pulsamos el botón verde. En este caso, la locomotora seguiría recto, ya que los espadines permanecen en posición recta. Es importante que conozcamos el consumo de nuestras máquinas. Un consumo excesivo nos indica que la máquina no va fina, probablemente necesite una limpieza o puesta a punto. Para ello necesitaremos un tester o amperímetro. Veamos las conexiones. Ponemos el tester en 20 amperios. La masa de la locomotora la conectamos a la masa de la vía, uno de los dos carriles. Con una pinza conectamos la corriente de tracción, o sea el carril central o pucos a la conexión negra del tester. Y la salida en rojo del amperímetro lo conectamos al patín. Seguidamente damos corriente al transformador. Ahora está a máxima velocidad y el consumo es de 0,71 amperio, es decir, 700 miliamperios. Cuanto más fina va la máquina, menos consumo tiene. También para los accesorios es interesante conocer el consumo. Aunque el consumo de un desvío es solo de un instante, en el caso de los semáforos y luces sí que es importante, ya que el consumo es constante. El desvío, al ser un aparato electromagnético, tiene 3 cables. El amarillo y 2 azules de retorno a masa. El amarillo lo conectamos a la salida de accesorios del transformador y los 2 azules en su pupitre de desvíos. Con una pinza conectamos la masa de la vía de un carril y lo conectamos a la puntilla negra del tester, que lo tenemos a 20 amperios de corriente alterna.
La puntilla roja del tester la conectamos en lo que sería la toma de masa del pupitre de desvíos. Ahora accionamos el desvío y veremos el pico de consumo del desvío, que como podemos ver es solo un instante. En el caso de señales lumínicas o farolas el consumo es constante. Y es muy importante conocerlo para no sobrecargar nuestros transformadores.